un gusto saludarlo. Buenas tardes, Raúl y Patricia, encantado de conversar con ustedes y feliz 28 a ustedes y a todos los peruanos. Por supuesto, es el punto de partida. Vamos a ver, ¿qué le pareció el discurso de Pedro Pablo Kuczynski? Sobre todo considerando dos cosas, ¿no? Que se decía de él, es un empresario, va a estar a favor de los empresarios, su gobierno va a ser exclusivamente dedicado a los que ya están bien. Y por segundo, si en efecto hemos logrado nosotros superar estas dicotomías entre empresariado y pueblo en general, que ha sido siempre una de las variantes que algunas izquierdas toman como referente y que de hecho, tanto en la candidatura de Keiko como en la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski, se notó que no había deslinde de ese tipo, ¿no es cierto? De acuerdo. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en el Congreso, Raúl, he visto he escuchado un discurso sensato, sencillo. Creo que ha dicho lo que la gente quería escuchar. Es un discurso de primer año, no hay nada contra qué contrastar. Creo que el próximo año tendremos que hacer el análisis de qué se consiguió respecto a lo que se planteó, a lo que se propuso. Es un discurso de una visión de un país moderno hacia el 2021, pero ha hablado de cosas que creo que son relevantes para la gente. Ha hablado de el agua, ha hablado de justicia, ha hablado de educación, ha hablado de salud, ha hablado de inclusión, ha hablado de algo que me gustó mucho, fue que ningún peruano que ha salido de la pobreza debe regresar a ello. Y creo que ese es un objetivo que deberíamos tener como país, un objetivo nacional. Nadie que ya salió de la pobreza, estos 9 millones de peruanos que salieron, tiene por qué regresar a la pobreza y todos tenemos que trabajar por eso. Me gustó el tema del combate a la informalidad. Yo siempre repito que un país con 11 millones y medio de trabajadores informales no es un país viable, Raúl. Es un país donde hay 11 millones y medio de personas que no tienen futura pensión, no tienen salud, no tienen acceso a ningún tipo de servicios de salud y en general de resguardo para sus propios, digamos, derechos laborales. Eso tiene que cambiar y él lo ha mencionado de alguna manera. Me llamó la atención también que 3 veces mencionara el tema de reformar la justicia. Creo que la gente también espera más seguridad y más justicia y eso va muy de la mano. Habló sobre corrupción, le dio un mensaje a los funcionarios públicos y a quienes van a trabajar con él de que será inflexible, que quien cometa los actos incorrectos se lo verá con la justicia. Creo que son buenos mensajes para empezar, digamos, un nuevo gobierno, ¿no? Martín, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Feliz 28 para usted y para todos los empresarios del país. Hay un aspecto interesante que tiene que ver con el destrabe de las inversiones. En algún sentido, el gobierno de Ollanta-Humala, creo que en un ánimo de volver a un Estado más fuerte, en el sentido de más fiscalizador y de poner reglas de juego más claras, en algunos casos se les pasó la mano y volvieron el tema más engorroso. ¿Hay trabajo por hacer concreto ahí? ¿Qué esperan en todo caso en lo que que se desprenda del discurso del Premier cuando llegue al Congreso y ya en materias concretas como esta? A ver, evidentemente este es un discurso, digamos, de Estado, inaugural. Él ha mencionado, el presidente Kuczynski ha mencionado de que ya los próximos días vendrá su primer ministro y el equipo del gabinete a plantear temas específicos y esperemos que nos planteen ya metas, acciones, que hagan planteamiento de necesidad de proyectos de ley. No van a poder hacer ellos solos, van a necesitar, digamos, que el Congreso los apoye. Creo que el tema del destrabamiento lo tenemos que ver una necesidad, Patricia, para generar más empleo, no solamente para generar más inversión. El tema de destrabar una serie de proyectos va a permitir, 1, generar empleo y 2, los servicios que la gente está esperando efectivamente le llegue. Muchos de nosotros, creo que los 3 que estamos conversando, podemos haber ido al CAE el año pasado y sigue la misma autopista por la que nos permitieron pasar algunos, sigue igual. Eso no puede suceder, o sea, va a pasar prácticamente un año y seguimos sin autopista. Entonces, son las cosas que la gente requiere y que no se han podido salvar. Evidentemente, también es cierto, la tramitología, la tramitomanía es algo que el funcionario público de alguna manera desarrolla para protegerse también
porque la interpretación no solamente lo que se dice en la norma, sino ya la interpretación que el funcionario público con mucha discreción dice respecto a la norma, y entonces lo que está tratando de hacer es protegerse para que posteriormente no tenga problemas. Por supuesto. Yo creo que el mensaje del presidente Kuczynski ha sido un buen mensaje. Quisiera también responderle a Raúl un poquito el tema del rol del empresariado, que todo el mundo quería tomar distancia de él, y creo que es un rol malentendido, como en algún momento lo he dicho, porque hoy día las investigaciones que tenemos, Raúl, es que la gente aprecia el rol del empresariado, en tanto los últimos 15 años hemos sido los responsables de la generación de empleo, y entonces la gente ya no solamente quiere llamarse emprendedora. La diferencia entre emprendedor y empresario es la cantidad de gente que tú empleas. Si empleas 2 o 3 personas, te autodenominas como emprendedor, pero si tienes 6, 7 personas, o tienes 2 negocios o 2 puestos digamos, de moliente, o tienes 3 puestos porque ya es toda la familia, ya te sientes más empresario. Yo no me imagino un país sin un entendimiento entre el sector empresarial, entre el sector privado y el sector público. Evidentemente somos los que generamos el empleo y los que generamos los impuestos, que luego son los políticos que están en campaña muchas veces, los que tienen que traducirlos en beneficios, en bienestar para la población, y es lo que ha fallado. Realmente hay en el Perú más carros, más celulares, más digamos departamentos, más capital de largo plazo, pero no tenemos la seguridad, la educación, la justicia, la salud, que son los políticos los que tienen que darnos esa posibilidad de transformar los beneficios que tenemos en un modelo que ha generado beneficios innegablemente y traducirlo en servicios para la ciudadanía, ¿no? Muy bien. Vamos a recibir también ahora las palabras de la congresista del Frente Amplio, Marisa Glave, que vocera alterna, además del Frente. Muy buenos días, muy buenas tardes. Buenas tardes ya, don Raúl, feliz 28. Estamos aquí desde tempranísimo, feliz 28. Patricia, ¿cómo estás? ¿Cuál ha sido su impresión de esta presentación, de este primer discurso oficial, digamos, y compromiso del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Por supuesto hay una serie de matices y en general lo que se dice, todos convienen en que ha sido un discurso muy poco inflamado, digamos. Esto no ha sido una cosa así de tan espectacular como ha pasado en tantas ocasiones en el país, y que después de esa espectacularidad venía la desinflada, digamos, con el correr del tiempo. Aquí ha habido una precisión y ha habido también un interés en decir, esto no va a corresponderle exclusivamente a una persona, sino al equipo de trabajo, ¿no es cierto? Hay quienes ya, sin embargo, señalan pues que no ha hecho nada que pueda llevar a esperanzas muy fuertes de parte del trabajador, de las comunidades campesinas, de los frentes y gobiernos regionales. ¿Cuál es el balance de esta exposición? Bueno, personal, porque aún no hemos tenido reunión para hacer un balance más colectivo. Yo creo que ha sido interesante que el presidente intente hablar de los valores republicanos y la necesidad de ponernos en el escenario rumbo al bicentenario. Eso de principio me parece bien, sobre todo en un país que tiene una agenda pendiente de ciudadanía y precisamente de construcción de república tan grande, ¿no? En un contexto que tal vez sutilmente, pero en fin, en un contexto complejo en el cual él entra con un escenario congresal complicado en el cual hay una mayoría muy grande contraria a su organización política y cuya segunda fuerza política, que es el Frente Amplio, tampoco es un aliado de su gobierno, ¿no? Entonces, apelar... Que ha sido felizmente colaborador para que él ganara. Ha sido importante para frenar la posibilidad de un gobierno de la señora Fujimori. Yo creo que sí, que esto lo hicimos con mucha fuerza, pero creo que es interesante hablar precisamente de la construcción de la república en este escenario. Cosas que me parecieron muy positivas en el discurso, una fue la mención a los derechos humanos y el reconocer los compromisos suscritos con los familiares de las víctimas y comprometerse que el Estado iba a mantener esa política. Eso me parece la verdad importante para el país.
Me gustó mucho que hablara de un sistema de salud integrado. Creo que eso anuncia, ojalá sea un anuncio de una posible revolución en temas de la salud, entendida además no como hasta ahora fragmentaria y dependiendo del tipo de acceso que tiene, sino habló de la universalización del servicio de salud trabajado de manera integrada y pensada en un enfoque con el paciente. Eso también me parece muy positivo. Planteado para educación, ¿no es cierto? Sí. Digamos, en salud es interesante porque en salud hasta ahora hemos tenido la costumbre de pensar siempre en parcialidades y en fragmentos y en distintos sistemas y casi nunca en la necesidad de la universalización. A mí eso la verdad me ha gustado, me ha llamado la atención y también me gustó mucho la mención a la igualdad de género, ¿no? Porque una de las preocupaciones que varios teníamos era si este gobierno mantendría la línea de igualdad que se prometió al comienzo en la campaña. Cosas que nos han preocupado, o que al menos a mí me han preocupado, una es la ausencia total de una discusión sobre el ordenamiento territorial pendiente en el país. Si bien señaló, y eso me parece sano, que los conflictos sociales deben resolverse con el diálogo y que van a aceptar las opiniones de las poblaciones y no van a pretender imponer cosas, eso me parece bueno. No vamos a lograr resolver la matriz de fondo de muchos de los conflictos si no pasamos hacia una política de ordenamiento territorial, y la ausencia de una discusión mínima sobre el tema de la política ambiental, ¿no? O sea, simplemente no apareció en ningún momento del discurso. Y luego lo otro es dar un salto del 30 al 60% en la formalización. Sería interesante para el país, evidentemente, ojalá lo logremos como país, pero no a costa de la reducción de derechos laborales, ¿no? Nosotros sí estamos de acuerdo en sentarnos a discutir políticas de incentivos que se puedan dar, pero que no suponga una reducción de derechos, no beneficios, derechos, porque sí no estamos de acuerdo con que se vean como beneficios lo que en realidad son derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Esos son temas que nos han preocupado y como ya lo dijimos cuando tuvimos la primera conversación con el ministro Zavala, la idea de reducir el 1% del IGB en un contexto en el cual ya el presupuesto público ha sido reducido por las políticas del señor Humala de reducción del impuesto a la renta, puede generar un efecto complicado, sobre todo en la reducción de la inversión, cuando en realidad en este momento necesitamos inversión pública con fuerza precisamente para dinamizar economía y para cortar muchas de las brechas de las que ha hablado el presidente. Entonces, si bien no se le puede pedir detalles en este momento, es evidente que para tener una discusión sobre la política económica necesitamos más de 2 o 3 horas mínimas de discusión básica. Sí son temas... Porque se ha dejado todo esto para el propio ministro. Exactamente. Eso es el presidente. Ahora, eso también es interesante y ya lo ha ido marcando. De hecho, creo que Zavala es precisamente el jefe de gobierno, digamos, ¿no? O sea, el que va a encargarse de los temas más operativos y reales de la implementación de la política, y él está intentando tener un rol precisamente de jefe de Estado, ¿no? O sea, interesante. La integración regional. Sí, le va a sí, viajar sí. mucho. Ahora, y la descentralización no entró, a pesar de que es uno de los temas bandera, que fue un tema bandera que muchos esperamos, creemos que es fundamental, se logre realmente una política de apoyo al proceso de descentralización. Hoy no estuvo, ¿no? Interesante, llamó la atención este gesto de Pedro Pablo Kuczynski de hacer que se levantara su gabinete, que se levantaran los que van a ser partícipes de su gobierno en una suerte de convicción de que él es el presidente, pero son varios los protagonistas. Y creo que eso es saludable en un país en que se personaliza demasiado la figura de la presidencia y el Ejecutivo, ¿no? No, y además paró 3, ¿no? O sea, a todos, primero como gabinete, y luego hizo mención en 3 en particular, que supongo también es un mensaje, ¿no? Claro. Al ministro de Educación, al ministro de Economía y al primer ministro, ¿no? Son a los 3 a los que en particular también los mencionó durante el discurso y les pidió también que se levantaran, digamos, durante la sesión, ¿no? Asistimos a un estilo distinto de gobierno. Necesariamente distinto, ¿no? Es decir, el contexto que tienes es un contexto que creo que va a exigir un tipo de política diferente también, ¿no? Y a ver que ver cómo... Pues a un nuevo estilo de oposición. Sí, habrá que ver, que será interesante pensarlo. Ahora, el tema anticorrupción que se mencionó al comienzo y con el que cierra también los 6 ejes prioritarios con los que el presidente, digamos, anuncia al país cuáles van a ser las 6 prioridades, creo que es fundamental, ¿no? Ojalá realmente la reforma anticorrupción, que debe ser entendida como un sistema anticorrupción, ¿no? La autoridad autónoma de procuradores, digamos, que puedan tener autonomía del Ejecutivo es importante, pero eso no es lo único, ¿no? Hay un paquete anticorrupción fundamental que si no se aprueba ahora al inicio, no se va a aprobar, ¿no? Y que pasa también por fortalecer la unidad de inteligencia financiera para poder combatir el lavado de activos en el país, ¿no? Que ha sido un discurso que han compartido tanto Gino Costa como Carlos Basombrío. Da la parece haber esperanza en que eso va a avanzar, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Va a haber una política de oposición por parte del APRA?
¿Cómo va a actuar frente a todos estos acontecimientos? Yo creo que la democracia... Está claro que lo que se viene va a ser un espíritu de cambios, ¿no es cierto? Eso me parece que también está claro y que todo el mundo esperaba que así fuera. Mira, la democracia es el juego de los pesos y contrapesos. Si eso no existiera, sería una cosa monocorde sin sentido. Y la oposición está para obstruir, está para aportar, dar punto de vista, mejorar las proposiciones y oponerse a algo que uno considere que está fuera de lugar. Podríamos decir que Pedro Pablo Kuczynski sí da claras muestras de ser, digamos, está perfectamente inclinado a negociar, a conversar, a no plantear. Yo creo que ese es su estilo de inmediato, ¿no es cierto? Ese es su estilo. Yo personalmente puedo narrar la experiencia directa que tuve con él hace el año 2001, en que fueron a pedir facultades legislativas. No se las dimos, le dijimos traiga los proyectos, los conversamos y los aprobamos muy rápidamente. Entonces, además, como conversábamos en la primera etapa del programa, él ha puesto un cierto sesgo social. Me gusta mucho que haya hablado, hace muchos años que no se hablaba del concepto de justicia social. Además, la Constitución 93 desapareció como si fuera una mala palabra, la justicia social. Sí. Entonces, creo que eso es muy bueno. Él, al estar hablando, por ejemplo, de la reducción de la anemia o de la tuberculosis, ¿no? Está hablando de enfermedades de los pobres, de los niños. Entonces, este es un punto también centralísimo que él ha marcado, bien interesante. No solamente mencionó el cáncer, mencionó por ejemplo el tema de la salud mental, sí, que no está en el mapa de la salud pública. Los seguros sociales no te dan ni una pastilla por temas de salud mental, no existe simplemente. Y es bien interesante que el presidente lo haya puesto en la agenda. Ahora vamos a desarrollarlo, ¿no? Vamos a ver cómo se procesa esto, pero hay que hacerlo. En el tema educativo, por ejemplo, hay una cosa que él ha dicho, está muy pues con su estilo de mundo, ¿no? Tienen que aprender un idioma más. Y mencionó varios, ¿sí? Pero mencionó también uno original. Bueno, no está mal, me parece bien. Me faltó el polaco nomás, pero todo lo demás estuvo muy bien. Digamos, tuvo también sus gracejos, ¿no? Fue simpático el discurso, los 20 años de matrimonio, etcétera. Sí, pues es un estilo, en la verdad, en el que no estamos acostumbrados. No hay cómo ponerse ese... Nosotros nos ponemos un poco, siempre con los presidentes solamente nos gustan los engolados, ¿no? Un aire de seriedad. ¿Ah? Es parte de su cultura. Pero vive la nuestra. Pero el siglo de los millennials y los chicos que nacieron después del 2000 es la cosa menos formal y menos estructurada y menos pomposa del mundo. Claro, entonces sí. Esta cosa más llana de caminar rumbo a palacio y ponerse a dar de bricos encaja más con una generación menos solemne, ¿no? Vamos a marchar al Congreso. Exacto. Mucha gente te la creyó. Es su forma de él. Ahora, hay una cosa como política que a mí me parece interesante. Llega como un caudal de esperanza, sí, de apoyo. PPK no tiene seguidores ni fanáticos, pero no tiene enemigos. Entonces a la gente no le cuesta mirarlo como alguien a quien le puede dar, ¿no? El beneficio de la duda, vamos a ver, creo en ti, vamos a ver qué haces. Y eso ha terminado siendo muy beneficioso. No ganar con un voto fanático, que lo puede tener, por ejemplo, Keiko Fujimori, sino ganar con gente que votó por él porque, bueno, no le molesta. Y ese no le molesta, que parecía un problema, puede resultar siendo un activo, ¿no? Y esa imagen y semejanza se repite con Fernando Zavala. Exactamente, ¿cierto? Y con todos sus ministros. Entonces, ahora, ¿cuál es la siguiente tarea? Ese es el punto. Más o menos es el 20 de agosto, por ahí. Seguramente irá el primer ministro a explicar la política general del gobierno. ¿Y pedirá facultades? Y va a decir cómo los objetivos nacionales que trazó el presidente se pueden lograr. Yo no creo que él vaya a pedir simultáneamente. Primero tiene que pedir el voto de confianza. Entonces, el voto de confianza tiene que explicar algunas cosas más. Ahí sí ya se entra más en el detalle, las diversas bancadas. Yo le sugeriría, aunque ya lo ha hecho, pero sugeriría que en las vísperas del tema se reúna con las bancadas, conversen, ¿no? Con más detalle. Claro, sí. Entonces estoy seguro que de ahí podrá salir cosas mucho más favorables para todo el mundo, empezando por él. Olmedo, claro. Oposición terminante, no oposición. ¿Qué hacemos con todo el tema laboral? Ya usted ha señalado sobre todo la importancia que tiene justamente el emprendedurismo y hay que ponerle mucho más atención, en fin. Fíjate, Raúl, con la experiencia que uno tiene,
Para confrontar hay que estar bien organizado. Autocríticamente yo admito que los sectores sindicales, populares, no estamos en eso. Estamos dispersos. Entonces, primero tenemos que fortalecernos. Tenemos que poner por delante la unidad. Solamente en esas condiciones podemos atrevernos a confrontar, ¿no es cierto? Y eso toma su tiempo. Ahora bien, el señor Kuczynski tiene compromisos. Y él tiene que honrar la palabra. Si no, ¿de qué estamos hablando? Se comprometió en una serie de organizaciones gremiales. Sino que le pregunte a Humala el costo de no honrar los compromisos, ¿no? Así es. Hay una juventud pendiente de todo esto. No puede ser objeto de burla. Entonces, por la salud del país, yo, a través de esta emisora, me dirijo al presidente de la República que honre su palabra, que cumpla su compromiso contraído. Y ya es bastante. Así es. Tiene que ser así. Marisa. Mira, yo creo que hay materias que pueden generar consenso, o por lo menos ayudar a ser parte de un debate que con la opinión pública logremos colocar, como el tema de seguridad ciudadana, el tema de lucha contra la corrupción, el tema de salud. Coincido también, Jorge, que la verdad mencionar el tema de salud mental es fundamental. O sea, tenemos problemas muy grandes en el país, digamos, ¿no? El tema de la educación son temas que creo que pueden ir generando consensos. El problema es los temas de debate, ¿no es cierto? Que no necesariamente son puntos de acuerdo y a los que tenemos que entrar, ¿no? Y mucho de eso tiene que ser también el debate económico, es decir, estamos cerrando el ciclo del crecimiento de la economía a base de minerales y de exportación de minerales, el famoso superciclo, ¿no es cierto?, de los commodities, y tenemos que entrar en una etapa de diversificación productiva, de la que tampoco se mencionó nada, ¿no es cierto? Y hay algunos temas pendientes que también tienen que ver con la economía del país, con las decisiones que se van a tomar. ¿Vamos a aceptar el TPP? No, sí, nosotros decimos no. No sé quiénes dicen sí, pero nosotros hemos dicho no, por ejemplo, frente a temas como la salud, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que podemos y ese es un tema que hay que entrar a discutir, porque ya está, el presidente Humala lo que decidió fue dejarlo en la puerta del Congreso. Tal vez y entra ahí un debate que hay que tener sobre un tratado que se negoció a puerta cerrada, del cual mucho no hay como información, y que tenemos que buscar que se genere mínimos de discusión alrededor del mismo. Pero tal vez la clave de la madurez política que se espera es que aquellos temas que generan debate y no necesariamente consenso no traben ni bloqueen los que necesiten los casos. En los que haya consenso esa ha sido una dinámica, sí, ¿no? O sea, como no me pongo de acuerdo en esto, no te apruebo nada, ¿no? Y también tiene que ser de ida y vuelta, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuál es el tema? Si es que van a pedir competencias, ojalá pues sepan cuáles sí es probable que se pueda entregar competencias y cuáles no. Entonces no presione y no resentirse tampoco exactamente, o sea, no pongan en riesgo la posibilidad de que se entreguen competencias en temas anticorrupción o de seguridad ciudadana por algunos que podrían, por ejemplo, más bien generar mucha duda, ¿no? Entonces ese tema es lo que habrá que la flexibilidad discutir, razonable. ¿no? Hay que exactamente. Hay que hacer política. Eso. Pero eso se llama hacer política. Sí. Bueno, como decía Pepe, se acabó el recreo, ahora sí. Pues. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los tres por venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Marisa, Feliz 28. Tengo que ir, no, mi padre viaja, se va al Perú, del Perú, vino a visitarme por la juramentación, vuelve a España, él vive allá hace mucho tiempo, así que voy a despedirlo. Muy bien. Hacemos una pausa.